Si te gusta el tenis, este es tu sitio. Esto es Fuera del Torneo, el podcast sobre tenis. Pero sobre tenis con conciencia. Sobre tenis con clase. Es el podcast sobre tenis con conciencia de clase. El eco que produce la pelota de tenis al impactar contra la raqueta en la pista central de un gran torneo tiene una resonancia especial, casi mística. Cuando ese impacto desarma a un coloso, la maquinaria mediática se pone en marcha de inmediato para imprimir la misma conclusión de siempre. Uno ha alcanzado el éxito y el otro ha fracasado. Nos han educado en esa dicotomía binaria. El deporte, nos dicen, es el territorio más puro del mundo porque el marcador no miente. Uno sube al Olimpo y el otro se hunde en el barro. Sin embargo, el circuito esconde una verdad mucho más incómoda. El marcador refleja un resultado matemático, pero casi nunca el valor real de lo que ha sucedido en la mente de los jugadores. El éxito y el fracaso no son dos realidades opuestas, son un falso dilema. Un decorado de cartón piedra que se desmorona en cuanto analizas la anatomía íntima de cada victoria. Hay triunfos que se sufren con la culpa de una derrota y derrotas que sostienen la dignidad de toda una carrera. Como bien recordaba Tony Nadal en 2022, el éxito es un pico, la vida está en el valle. Para entender la farsa de la victoria empaquetada hay que poner bajo el microscopio dos partidos que han ocurrido en paralelo en este Roland Garros de 2026. La victoria del argentino Juan Manuel Cerúndolo y la del joven brasileño Joao Fonseca. Dos triunfos idénticos en la estadística del torneo, pero radicalmente opuestos en su peso existencial. Dos partidos que demuestran que la victoria es, a menudo, un continente vacío. Miren la primera escena. Juan Manuel Cerúndolo, el pequeño de dos hermanos y tenistas argentinos, sobre la arcilla de París ante el italiano Jannik Sinner. Jannik Sinner, número 1 del mundo y un tenista que venía rindiendo como una máquina perfecta. Jannik Sinner, en ese partido, colapsa a mitad del tercer set. No hay diagnósticos médicos previos ni retiradas. Simplemente ocurre uno de esos fenómenos invisibles de la alta competición. El desmoronamiento de un cuerpo en directo. La fluidez habitual de Sinner desaparece. Los apoyos parecen fallarle. Los errores no forzados se multiplican. El partido se estira agónicamente en el marcador hasta un 6-3, 6-2, 7-5, 6-1, 6-1 a favor del argentino. La prensa titulará al día siguiente: «Hemos visto historia del tenis», decía Marca. «El bombazo del año», decían en Canal Tenis. «Un triunfo para la historia eterna del tenis», decían en Excelsior. Cerúndolo pasa a la historia al cargarse al número 1, decían en el Marca también. Pero en el subsuelo de la pista la realidad es otra. El tenis es un deporte de confrontación directa sin contacto físico. Eso significa que el rival es tu único marco de referencia adaptativo. Es el espejo en el que te miras para saber quién eres tú. El psicólogo social Leon Festinger, en su célebre Teoría de la comparación social, explica que los seres humanos evaluamos nuestras propias capacidades y estados emocionales en función de la ejecución del otro. ¿Qué ocurre cuando ese espejo se deforma y se quiebra delante de ti? Juan Manuel Cerúndolo entra a la pista sabiendo que, por pura lógica de ranking, va a perder. Ese es el guión implícito en su cabeza. 3 sets rápidos, una derrota digna ante el número 1 del mundo y a casa. Es una zona de confort psicológica. Si pierdes es lo normal. Si compites un poco, ya es un triunfo. Pero cuando presencia el derrumbe de Sinner, su monólogo interior da un vuelco claustrofóbico. Al ver que el rival baja el ritmo, la cabeza de Cerúndolo empieza a jugarle una mala pasada porque sabe que tiene la oportunidad de su vida. Estudios del Journal of Applied Sports Psychology dirigidos por Gould y Udry revelan que hasta el 80% de los atletas reporta lo que denominan disonancia del éxito, tras una victoria inesperada de este calibre. Una quiebra mental donde el resultado externo sabotea tu coherencia interna. No hay épica en empujar a un rival que se desploma solo. Lo que aparece es la llamada culpa del ganador,
Winner's Guilt, un fenómeno documentado por Jones y Uphill, que aflora de golpe cuando el oponente sufre un colapso físico o emocional ajeno a tu propuesta táctica. Ahí nace la neurosis silenciosa de la victoria incómoda. La neurobiología de la empatía a través de las investigaciones de Tania Singer en el Instituto Max Planck demuestra que la empatía competitiva activa exactamente las mismas redes neuronales que el dolor físico. ¿Estás sintiendo el desgarro del orto? En el caso de Cerúndolo probablemente fue así. En mi caso ha sido un lapsus. Pido disculpas. Estás sintiendo el desgarro del otro en tu propio sistema. En la mente del jugador durante el partido probablemente latía una pregunta mucho más desesperada. La pregunta sería: ¿pero por qué no se retira? Retírate ya, por Dios. Déjame irme al vestuario con mi derrota limpia, con la cabeza alta. No me obligues a ser el verdugo de un cadáver deportivo. No me obligues a empujar al precipicio a un tipo que se está cayendo solo. No me obligues a ganar mientras todo el estadio me mira esperando que sienta vergüenza por ganar así. Cerúndolo no está remontando desde la brillantez, está gestionando la tiranía de la mirada ajena y una profunda percepción de injusticia en la victoria. Pero aquí es donde la poética del espectador choca contra la crudeza del oficio. En el libro Winning Ugly, Brad Gilbert recordaba una máxima implacable del circuito. Cuando tu rival está herido, tu única obligación profesional es seguir pasándole la bola por encima de la red. No hay crueldad en ello. Hay respeto al juego. Ganar feo, ganar al bulto, aceptar el papel de enterrador en una tarde gris es la tarea más ingrata del atleta de élite. Cerúndolo no es un buitre, es un superviviente que acepta la tiranía de un marcador que exige que alguien, por pura inercia, ponga el último punto, aunque duela. Sinner lo decía después en rueda de prensa con una frialdad descorazonadora. Decía Jannik Sinner: en el cuarto set me dejé llevar un poco para intentar tener algo más de energía en el quinto set. El primer juego del quinto set era crucial, pero no pude sostenerlo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Necesito tiempo libre para recuperarme por completo, también mentalmente. Al escuchar la humilde confesión que dejó Cerúndolo tras el partido, admitiendo que tuve suerte, yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2, 6-1, pero se acalambró. Ganar a un número uno así te deja una sensación extraña, porque tú solo intentabas sobrevivir en cada punto. Escuchando eso se entiende perfectamente el cisma. Para él, ganar se convierte en un ejercicio de carroñería. Es la obligación de sostener una mentira de cara a la galería. La prensa te exige que lo celebres como la gran hazaña de tu vida, pero tú sabes que no has ganado tú, ha perdido el cuerpo del otro. Una victoria incómoda, necesaria, sí, para sobrevivir en el circuito, pero que no sabes colocar dentro de ti. Mientras ese drama asfixiaba la pista de Cerúndolo, en la cancha de al lado se estaba cocinando una historia de una naturaleza completamente diferente. El adolescente brasileño de 19 años, Joao Fonseca, estaba desarmando a Novak Djokovic. Pero tampoco era el Djokovic intratable de los 24 Grand Slams. Era un Djokovic humanizado, mermado por la tiranía de la edad y el desgaste acumulado de un organismo que lucha contra su propia biología. Tras una batalla de casi 5 horas, el partido se cierra con un doble 7-5 en el cuarto y en el quinto sets a favor del joven brasileño. Las declaraciones de Novak Djokovic en su rueda de prensa posterior reflejan la cruda realidad del gigante herido, pero tajante frente a las excusas. Decía Novak Djokovic: le felicité y le dije que merecía ganar. Jugó un partido increíble y debe estar orgulloso de sí mismo. El nivel de tenis que ha mostrado justifica perfectamente todo el hype y las expectativas que hay a su alrededor. Ver ganar a Fonseca provocó un cortocircuito completamente inverso al de Cerúndolo. Lo de Juan Manuel fue una victoria incómoda ante un desplome. Lo de Fonseca tuvo el tinte dramático y sagrado de la epifanía. Fonseca salió de la pista a hombros. Su declaración a pie de cancha desbordaba la bendita inconsciencia de la juventud. Decía Joao Fonseca: para ser honesto, ni siquiera creía que pudiera ganar. Solo jugué, solo disfruté de estar en la pista. ¡Qué placer ha sido y qué ídolo tenemos enfrente! Pero ¿por qué Fonseca puede soltar el brazo y Djokovic no?
La neurociencia del desarrollo tiene la respuesta. Investigaciones como la de Steinberg en Developmental Review demuestran que la corteza prefrontal dorsolateral, la región cerebral responsable de anticipar las consecuencias a largo plazo y evaluar los riesgos, no está completamente desarrollada hasta los 24 o 25 años. A los 19 años, como señala la doctora B.J. Casey, los atletas muestran una inhibición cognitiva significativamente menor ante escenarios de alto riesgo. Fonseca juega arropado por el estado de flow, teorizado por Mihaly Csikszentmihalyi, un estado de gracia donde se reduce al mínimo la autoconciencia y la percepción del error. Cian Bailoch, en sus estudios sobre el bloqueo bajo presión, detalla cómo esta frescura cognitiva aumenta drásticamente la variabilidad creativa del golpeo porque libera al cerebro de la parálisis por análisis. El brasileño soltaba el brazo porque a esa edad el miedo al abismo simplemente no está aún cableado en su cerebro. Mientras Cerúndolo gestionaba la culpa del buitre ante Sinner, Fonseca explotaba con descaro la decadencia estructural del rey del circuito, obligando a Djokovic a defenderse con la mirada únicamente en los momentos de máxima presión. Dos victorias idénticas en los periódicos, dos mundos psicológicos irreconciliables en la realidad. Pero aquí es donde el falso dilema del éxito y el fracaso se revela en toda su crudeza. El circuito es un sistema homeostático, odia las anomalías y siempre tiende a regular los excesos. Creemos que una victoria así te cambia la vida para siempre, que te propulsa hacia otra dimensión. Pero el tenis de alta competición no funciona con la narrativa del cine. Los datos fríos de la ATP desvelan una estadística demoledora. El 70% de los jugadores que logran una victoria considerada histórica pierden en las rondas inmediatamente posteriores. El éxito aparente es solo el preludio estadístico del regreso a la Tierra. Miren lo que pasó los días después en este Roland Garros de 2026. Tras el drama histórico de Sinner, Juan Manuel Cerúndolo no encontró un pasillo de rosas, sino un purgatorio. En tercera ronda tuvo que bajar al barro en una batalla de proporciones bíblicas ante un casi junior español, Martín Landaluce. 6 horas y 3 minutos de desgaste agónico que se decidieron en el último aliento del quinto set. Al salir de la pista completamente vaciado, las palabras del argentino al micrófono no eran las de un héroe conquistador, sino las de un superviviente al límite de sus fuerzas. La verdad, no puedo más. 6 horas, destruido. Me quiero ir a dormir. La factura biológica de la victoria incómoda llegó 48 horas más tarde. En los octavos de final, con los niveles de cortisol por las nubes y la fatiga central reduciendo su capacidad muscular, el italiano Matteo Berrettini lo despidió del torneo en 3 sets corridos, 6-3, 7-6, 7-6. En apenas unos días, el circuito devoró el eco de su hazaña. ¿Y el joven Joao Fonseca? Su bendita inconsciencia y su estado de flujo le permitieron estirar el idilio un paso más, alcanzando unos cuartos de final históricos en la Philippe Chatrier. Pero la gravedad del circuito siempre reclama su peaje. Allí, bajo los focos de la pista central, le esperaba otra realidad. El checo Jakub Mensik. Un partido sobrio, implacable, donde la frescura cognitiva del brasileño chocó contra un muro que lo derrotó en 3 mangas, 6-4, 6-3 y 7-6. No porque jugara mal, sino porque el circuito no perdona 2 milagros seguidos. El flow también se agota. La juventud también paga peaje. El día después de la victoria siempre es más honesto que la victoria misma. El marcador dirá que Cerúndolo llegó a octavos y Fonseca a cuartos. La estadística los pondrá en la misma columna que cientos de jugadores que pasaron por ahí antes. ¿Por qué ocurre esto? La biología del día después no entiende de titulares de prensa. Estudios de fisiología como los de Gandevia en el Journal of Physiology demuestran que tras un esfuerzo continuo de 3 o 4 horas en la élite, la fatiga central reduce la capacidad de reclutamiento muscular hasta en un 20%. Tu cerebro literalmente pierde la conexión con las fibras musculares. Además, las investigaciones de Fernández en el International Journal of Sports Physiology confirman que el rendimiento general decrece entre un 15 y un 25% en los 2 días posteriores a un partido de 5 sets. El cuerpo de Cerúndolo era un polvorín químico. Meusen y Duclos estudiaron que el sistema nervioso simpático tarda entre 24 y 72 horas en regresar a sus niveles basales tras un partido de alta tensión.
Ivy y sus colaboradores demostraron que los depósitos de glucógeno muscular exigen hasta 48 horas para recuperarse por completo. Y Kreger y Schwartz demostraron también que el cortisol, la hormona del estrés, se mantiene en niveles de alarma hasta 36 horas después de la batalla. A todo este colapso fisiológico se le suma el factor invisible, el crash dopaminérgico postpartido, documentado por Salamone y Correa. Un desplome brutal de los niveles de dopamina en las 12 a 24 horas posteriores a un partido que sume al atleta en un profundo bajón emocional. Es lo que Stambulova y Waleman denominan el vacío poslogro, uno de los predictores más fuertes de la ansiedad competitiva. Cerúndolo llegó ante el Andaluza y Berretini con el tanque completamente vacío, incapaz de descansar bien, porque, como demuestra Fullegan en sus estudios sobre el sueño y el rendimiento atlético, el sueño REM también se reduce hasta un 30% tras partidos con semejante carga emocional. Gilles Simon, el gran jugador de tenis, hacía esta confesión al equipo tras verse en una tesitura similar. Hablaba de lo que sintió tras ganarle por primera vez a Rafael Nadal en el Masters de Madrid en 2008, tras más de 3 horas de una violencia física tremenda. Decía: la prensa esperaba ver a un hombre eufórico, celebrando el hito de su vida, y la realidad es que estaba solo en la habitación del hotel, con el cuerpo destrozado por los calambres, incapaz de alcanzar ni el mando a distancia de la televisión, y sintiendo una especie de vacío deprimente. Diego Carballo, un fisioterapeuta mítico del circuito ATP, lo resumía de la forma más pragmática: la victoria te da puntos, pero te quita frescura. O como dejó escrito el tenista argentino Federico Del Bonis en una entrevista muy sincera al final de su carrera, cuando el cuerpo ya no le daba para seguir el ritmo del circuito, y explicaba el desgaste invisible de las victorias agónicas. Ganar un partido así no te cambia la vida, te cambia el cansancio. Es la cruda realidad que la televisión decide no enfocar. En la célebre Biblia de la contracultura competitiva que hemos mencionado antes, Winning Ugly, de Brad Gilbert, él ya advertía que el tenis de club de campo es una fantasía de los departamentos de marketing. En el circuito real, ganar no es un proceso estético, es un oficio asimétrico, tosco y desprovisto de elegancia, donde la mayor parte del tiempo juegas o lesionado, o cansado, o atenazado por el miedo. Gilbert destronó la idea de la victoria inmaculada al demostrar que el tenis de élite consiste en aprender a resolver problemas horribles en días espantosos. Por eso, exigirle a un jugador que mantenga el nivel tras un pico de tensión es ignorar la naturaleza misma de este deporte. Perdonadme la referencia futbolera, pero es una frase que se me quedó grabada de niño y viene que ni pintada para este episodio. Es de Luis Aragonés, mítico jugador y entrenador de, entre otros equipos, el Atlético de Madrid y la selección española. Él fue el que cambió la dinámica de España de eterno cuarto finalista a campeón de Europa y del mundo. O sea, que algo sabe de ganar y perder. Él, con su tono de sabio de cancha de barrio, repetía una idea que es un gran mantra: la victoria no se merece, la victoria se consigue. No hablaba de épica, hablaba de realidad. De que la victoria no es un derecho moral, de que el deporte no te debe nada, de que la victoria no es sino un hecho que ocurre o no en el campo. En la victoria de Cerúndolo había algo de eso. No la merecía, ¿o sí? Después de todo, estaba donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. Y ahí solo llegan los mejores, y ese lugar no se regala. Esa victoria la encontró, le cayó encima, eso sí, pero ¿quién dice que no la merecía? Mi mujer tiene 5 premios Latin Grammy de la música, a producción e ingeniería, más que ninguna otra mujer productora o ingeniera en toda Iberoamérica, y 10 nominaciones, que quizás sean 11 cuando escuchéis este episodio, y aún hoy sigue diciendo que no los merecía, que había tenido suerte. Yo la veo trabajar desde hace 15 años, y aunque estuviera de acuerdo en que alguno le ha caído del cielo, ha habido decenas de trabajos increíbles de calidad mundial que ni siquiera estuvieron nominados. Victoria y merecimiento son quizá como gratitud y resentimiento, antagónicos. Pero es incómodo sentir que el resultado no coincide con tu narrativa, que no se parece a ti, cuando ganar no te hace sentir ganador. Cuando dejas de mirar los números brillantes del marcador, entiendes que la victoria sobre un gigante es, a menudo, un regalo envenenado. Te otorga los puntos y el dinero necesarios para financiar tu carrera. Te compra tranquilidad en el ranking, pero te impone una mochila de expectativas que tritura la soltura de tu juego.
El jugador que antes competía libre empieza a jugar encogido, sintiendo la obligación de demostrarle al mundo que su éxito no fue una casualidad del destino. Aceptar la realidad del circuito implica entender que el tenis es, por encima de todo, un deporte de derrotas acumuladas. Salvo el tipo o la tipa que levantan el trofeo el domingo, los otros 200 y pico jugadores y jugadoras que entraron al cuadro se marchan a casa habiendo perdido un partido. El tenis no premia la victoria, premia la capacidad de sobrevivir a lo que viene después. Por eso el éxito y el fracaso, tal y como nos los venden, son una farsa. La verdadera grandeza de un tenista no se mide por la altura del monumento que es capaz de construir en una tarde de trance en una pista central. Se mide por su capacidad para recoger los pedazos de su juego tras una victoria que sintió ajena o una derrota que le rompió el alma. Y subirse a un coche y volver a saltar a la pista al día siguiente con la misma determinación intacta. La próxima vez que veáis a un jugador arrodillarse en la pista tras batir a una leyenda, celebrad el momento. Contad la historia de cómo Cerúndolo tuvo que digerir la agonía de un Sinner colapsado y de cómo Fonseca aceleró el reloj biológico de un Djokovic castigado por los años. Pero no os dejéis engañar por el falso dilema del marcador. Acordaos de un Cerúndolo dejándose la vida durante 6 horas ante el andaluce para luego caer exhausto ante Berrettini. Acordaros de Fonseca, asimilando ante Mensik que los destellos del pasado no pagan las facturas de la consistencia diaria. Mirad más allá de la pantalla. El tenis de verdad ocurre cuando las luces de la televisión se apagan y los periodistas abandonan la sala de prensa. Ocurre en la intimidad de un vestuario ya completamente vacío, donde solo se escucha el sonido metálico de la cremallera de la bolsa cerrándose, el sonido de la cinta adhesiva arrancándose del tobillo. Ocurre tras una ducha ya fría, con una toalla húmeda sobre los hombros que aún huele a cloro, mientras el jugador se queda a solas con sus ojeras, clavando la mirada en la pantalla del móvil para repasar el cuadro del próximo torneo, que empieza en menos de 48 horas en la otra punta del continente. Ganes o pierdas el circuito, nunca va a detenerse a esperarte. La dignidad no está en haber tocado la cima una tarde de primavera. Está en el coraje de seguir caminando por el desierto sabiendo que tarde o temprano la tormenta va a volver a empezar. Ahí está el verdadero valor de la victoria, en aceptar que no te pertenece, en seguir caminando cuando el éxito ya se ha ido, o cuando te das cuenta de que a lo mejor no llegará nunca. Este episodio, por ejemplo, llevo días dándole vueltas en la mesa de edición. Lo escucho, lo edito, lo reescribo, lo vuelvo a grabar. Pero por primera vez desde que empecé el podcast tengo la incómoda sensación de haber errado en el tema y en el tono. Siento que este capítulo es en sí mismo una pequeña derrota. Me suena demasiado lejano, demasiado atascado en el nicho para aficionados, atrapado en la crónica de actualidad de un Roland Garros que ya pasó. No he conseguido encontrarle la música, la magia que buscaba. Lo estoy grabando incluso mientras hay una fiesta en la casa de al lado. Mi hija acaba de entrar y no he podido atenderla. Pero supongo que de eso va también este oficio. Y supongo que no hay manera mejor de cerrar un ensayo sobre el éxito y el fracaso que asumir el propio tropiezo frente al micrófono. El tenis nos enseña que pasamos la vida perdiendo, que el error es la única constante y que la victoria es una anomalía. Quizá a este episodio le pase lo mismo que al partido de Juan Manuel Cerúndolo, que hoy me toca convivir con la incomodidad de un resultado que no me satisface. Aceptar que el cuerpo y la cabeza no siempre responden como uno quiere, y dejar que sea el tiempo, ese juez lento que no entiende de prisas, el que decida si esto ha sido un error del que aprender, o si al final la honestidad de admitirlo es la única victoria posible. Al fin y al cabo, repito, la dignidad nunca estuvo en el marcador. Está en recoger los pedazos, cerrar la bolsa y volver a encender el micro mañana. O como decíamos en la demencia en mis años de instituto, derrota tras derrota, hasta la victoria final. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar. Esa es mi victoria. Ese relámpago que lo ilumina todo un segundo para después dejar caer la noche más oscura. El éxito no es un lugar, sino un destello. En el resto del camino, en el largo, el silencioso, en el que nadie te aplaude, es donde se mide de verdad una persona. 40 love.
Esto es Fuera del Torneo, el podcast sobre tenis, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase. Es el podcast sobre tenis con conciencia de clase.